continuar en esta oportunidad tocando el tema de flora normal humana. Al hablar de flora normal humana, hablamos de lo que es el microbiota comensal. ¿Qué es el microbiota comensal? Es el grupo numeroso de especies microbianas que se localizan regularmente en algunos sitios anatómicos en personas sanas. Estos sitios anatómicos son colonizados por esta microbiota comensal y son sitios los cuales tienen contacto de alguna manera u otra con la superficie. Puede ser la cavidad oral, puede ser el tracto gastrointestinal, puede ser la zona genitourinaria, etc. El proyecto Microbioma Humano es un proyecto, una estrategia la cual se creó con la idea de poder agrupar toda la especie microbiana existente en el cuerpo humano. Se ha demostrado que las células microbianas superan en un número a las células humanas en aproximadamente 10 a 1. Entonces, ¿cómo podemos determinar esto? ¿Es acaso que podemos aislar todos estos microbios o todos estos gérmenes? Bueno, en realidad no. Los gérmenes, sobre todo los anaerobios, que son los que tienen la mayor cantidad en el cuerpo humano, no pueden aislarse, no pueden cultivarse. Entonces, a esto nace lo que es la metagenómica. La metagenómica es un procedimiento mediante el cual, a través de ingeniería genética, se puede tomar de un ambiente dado un grupo de genes y poder agruparlos y poder determinar qué especies pertenecen a ese ambiente el cual se ha estudiado. Entonces, ¿cuántos microorganismos habitan dentro de nuestro cuerpo? Se dice que la relación, como lo dije en la diapositiva anterior, es de 10 a 1 con las células humanas. Es decir, que por cada célula humana existen 10 bacterias. El 90 al 99.9% de ellas son anaerobias. Y esta es más o menos un cuadro el cual nos indica cuántas es la cantidad de bacterias que existe en determinados lugares. Por ejemplo, en las vías respiratorias altas, a nivel de las fosas nasales, existe aproximadamente de 10 a la 3 a 10 a la 4 bacterias o microorganismos. Y de estos, la relación entre anaerobios y aerobios es más o menos de 3 a 5 a 1. En la saliva, principalmente, hay de 10 a la 8 a 10 a la 9 gérmenes. Y la relación entre anaerobios y aerobios es igual. Al igual que en la superficie de la lengua, donde la cantidad total de bacterias es de 10 a la 10 a 10 a la 11. Pero en el espacio gingival, en los surcos gingivales, la concentración de bacterias es mayor, aproximadamente 10 a la 12, y en esta sí la cantidad de gérmenes anaerobios es aproximadamente de 1000 a 1 con los aerobios. En el tracto gastrointestinal, básicamente por encima de lo que es el ángulo de Trace, no existen muchas bacterias. Solo en el estómago, donde la relación de aerobios y anaerobios es de 1 a 1, y en el intestino delgado, salvo de que en esa zona hay una peristalsis más intensa, la relación sigue siendo de 1 a 1. Pero a nivel del colon aumenta la cantidad de bacterias aproximadamente de 10 a 11 a 10 a la 12. Y aquí sí, al igual que en el surco gingival, la relación de anaerobios y aerobios es de aproximadamente 1000 a 1. En el tracto genital femenino, a nivel de la vagina, sí existe una cantidad importante de bacterias, de 10 a la 7 a 10 a la 9 aproximadamente, y la relación es más o menos de 5 a 1 entre anaerobios y aerobios. ¿Pero qué funciones exactamente? Síntesis. Homeostasis con el síntesis. ¿Pero qué funciones exactamente cumple esta microbiota comensal dentro del cuerpo? 1. La síntesis. En realidad, esta microbiota entra en homeostasis con el cuerpo y empieza a sintetizar una serie de elementos los cuales son necesarios para nuestro correcto funcionamiento. Por ejemplo, vitaminas. Vitamina K, vitamina B12 son sintetizadas por bacterias pertenecientes al colon. Estimulan el sistema inmunológico. Cuando el recién nacido está dentro o cuando el feto está dentro del vientre materno, es una zona estéril, no hay ninguna bacteria dentro. Pero apenas tiene contacto con el medio ambiente, empieza rápidamente a colonizarse, comenzando por la cavidad oral, pasando por el gastrointestinal y las vías respiratorias altas, después los ojos, el conducto auditivo externo y después el tracto genitourinario.
¿Con qué fin? Con el fin de poder progresivamente ir estimulando el sistema inmune para que éste pueda llegar a una madurez a una determinada edad. El reciclaje. ¿Por qué? Porque esta microbiota comensal lo que realiza básicamente es poder hacer algunas funciones de detoxificación en el cuerpo. Reciclaje de sales biliares, reciclaje de algunos elementos que van a volver a utilizarse en los diferentes signos. Y eso es muy importante, protección. Y es importantísimo conocer que la microbiota comensal, y sobre todo en esta, los anaerobios, que son los más abundantes, generan un efecto de protección en el cuerpo humano. Aquí es importante poder determinar los conceptos de virulencia. Los gérmenes tienen factores de virulencia. Estos pueden ser dados por la misma invasividad del germen, por toxinas que produzca o por la forma en la cual se estimulen una reacción inflamatoria. Entonces, la protección de la microbiota consiste en que esta microbiota, estando en un lugar estratégico, son relativamente avirulentos o de poca virulencia, pero lo que hacen es mantener quietas a las bacterias más virulentas, regulando o censando la cantidad o su cantidad de población para que eviten enfermedades. Es por eso que es muy importante determinar que cuando esta microbiota se altera, las bacterias que son más virulentas pueden empezar a reproducirse y crear enfermedad. Es por eso que esta microbiota puede alterarse por bacterias que son mucho más invasivas y que en este momento hacen un desequilibrio, por antibióticos, etc. Entonces, no es tanto comensalismo y no es tanto una microbiota comensal la que tenemos en nuestro organismo, sino es más que todo una simbiosis entre nuestro organismo y este grupo de gérmenes. Versus infección. Entonces, tenemos que tener bien en claro lo que es colonización versus infección. Colonización es un espacio determinado en el cual existen un grupo determinado de bacterias, pero que éstas no alteran el correcto funcionamiento en esta zona. A diferencia que en la infección, sí, las bacterias que están en esta zona alteran todos los procesos por los cuales se desarrolla normalmente esta homeostasis, generando enfermedad. Y eso va a depender mucho de la virulencia. Entonces, ¿qué zonas son colonizadas normalmente en nuestro cuerpo que no van a alterarse o que no van a generar enfermedad? La cavidad o las vías respiratorias altas, lo que es la cavidad oral, básicamente aquí puede verse una colonización a nivel de las fosas nasales, la cavidad oral, la saliva, los flujos gingivales, la placa dentaria, la orofaringe, etc. A nivel de la epiglotis, a partir de aquí ya comienza a ser estéril. La laringe es estéril, la tráquea en adelante va a ser estéril. Es por eso que es fácil recordar que cuando uno realiza un procedimiento tipo una intubación endotraqueal, lo que hace es empujar gérmenes colonizadores de lo que es nuestra microbiota comensal en la cavidad oral y lo lleva hacia zonas estériles, como la laringe, la tráquea y las vías respiratorias bajas. El conducto auditivo externo también es una zona colonizada a nivel, y esta la separa de una zona estéril que es el oído medio a través de la membrana timpánica. El ojo, pues básicamente a nivel de la conjuntiva, es una zona que se coloniza desde el nacimiento, al igual que el tracto gastrointestinal, cuya concentración de bacterias va a variar, depende en qué nivel esté del tracto gastrointestinal. La zona urogenital y básicamente la vagina y la uretra anterior va a ser colonizada desde el nacimiento, y el órgano más grande del cuerpo humano, la piel, va también a ser colonizada por una serie de gérmenes. Es importante determinar que la piel tiene factores que hacen que la colonización sea un poco más difícil, pero sin embargo existen gérmenes que pueden colonizarla, y aquí principalmente gérmenes aerobios.
Entonces comencemos con los colonizadores normales del ojo. En el ojo básicamente encontramos Staphylococcus coagulasa negativos. Podemos encontrar Streptococcus viridans, Haemophilus influenzae y algunas especies de Neisseria, excepto el gonococo. Pero las que causan enfermedad pueden ser el Staphylococcus aureus, el neumococo, el Haemophilus influenzae, que es normalmente un germen comensal, o sea, forma parte de la microbiota comensal, pero que cuando incrementa su población puede generar enfermedad produciendo conjuntivitis. El gonococo y la clamidia, básicamente cuando están presentes en lo que es el tracto genitourinario de la madre al momento del parto, causando conjuntivitis gonocócica o clamidia. Y la pseudomonas. En el conducto auditivo externo, los gérmenes más frecuentes colonizadores tenemos el Staphylococcus coagulasa negativo, el neumococo, las pseudomonas y algunas enterobacterias. Estamos viendo de que hay en esta zona, al menos de los ojos y del conducto auditivo externo, una gran cantidad de cocos gram positivos. Entonces es importante para nuestro aprendizaje poder determinar cómo diferenciar los cocos gram positivos. Los cocos gram positivos a grandes rasgos pueden ser estafilococos o estreptococos. ¿Cómo diferenciamos? Hay reacciones químicas con las cuales se puede diferenciar la presencia de cocos estafilococos o cocos estreptococos. ¿Cómo lo diferenciamos? Con esta mnemotecnia. Cacoma. La primera acá es de catalasa. La reacción a la catalasa nos va a diferenciar entre estafilococos y estreptococos. Los catalasa positivos van a ser estafilococos y los catalasa negativos van a ser estreptococos. La siguiente co es de coagulasa. Aquí nos diferencia básicamente de Staphylococcus aureus y no aureus. En este caso podemos ver que el coagulasa positivo van a ser los aureus y los coagulasa negativos todo el resto de Staphylococcus, epidermidis, saprophyticus, etc. Y la maltasa va a ser la última reacción que va a diferenciar entre Staphylococcus epidermidis, que son los que más frecuentes están en la piel, y los no epidermidis a la cabeza, el saprophyticus, que es el más frecuente dentro de la flora comensal en el tracto genitourinario. Entonces comencemos a ver las vías respiratorias altas. Esos gérmenes son relativamente virulentos, quiere decir que están en una simbiosis con el cuerpo humano y no generan enfermedad a menos que haya algún factor que altere esta homeostasis. A nivel de la saliva solemos tener aproximadamente de 10 a la 8 bacterias por mililitro de saliva y el germen más frecuente, apúntelo bien, es la Veillonella. En el surco gingival básicamente tenemos gérmenes anaerobios, pero no hay una predominancia exacta entre uno u otro. Así que podemos decir que esta microbiota anaerobia es polimicrobiana. Y a nivel de la placa dentaria tenemos también una microbiota polimicrobiana, pero el germen más frecuente asociado a caries dental es el Streptococcus mutans. Aquí, dentro de las vías respiratorias altas, tenemos anaerobios y aerobios, y su relación es de 10 a 100 anaerobios, depende de la zona, por cada un aerobio. Y los anaerobios más frecuentes tenemos el estomacoco, la prebotella, el bacteroides, entre ellos el fragilis y el no fragilis, el más frecuente que es el pectostreptococo, la Veillonella, el actinomyces, el fusobacterium. Y dentro de los aerobios podemos tener estreptococos, entre ellos también el neumococo o los estreptococos del grupo B, lo que es el Piógenes, el Haemophilus y la Neisseria. Los que van a causar enfermedad por alteración de esta flora comensal van a ser el Piógenes, el neumococo, el Staphylococcus aureus, la Neisseria meningitidis o meningococo, la moraxella y algunas enterobacterias como la Klebsiella pneumoniae. Entonces, cuando hay alteración, básicamente estos gérmenes son los que van a causar. Recordemos que la faringitis estreptocócica básicamente está generada por los piógenes, que es